Qué gusto saludarlas y saludarlos. Me encuentro con el escritor Eduardo Casar. Bienvenido a Veracruz, bienvenido a la Feria Internacional del Libro Universitario. Qué gusto. Me da muchísimo gusto estar aquí, ya he estado otras veces en esta feria, me da muchísimo gusto que estemos juntos. Muy bien, muchísimas gracias. Y platicando con este libro importante, Se hace camino al hablar. ¿De qué se trata? Platica. En realidad es el título que le pusimos a una charla que vamos a hacer entre dos, Laura García y yo, que somos quienes participamos, somos la mitad de los conductores de La Dichosa Palabra, un programa que habla de literatura, cultura, palabras, significados, religiones y cualquier tema que se te ocurra o que se le ocurra al público, que nos ha sostenido ya 20 años al aire. Entonces, ahora vamos a hablar básicamente de todo el planteamiento que implica los puentes y las fronteras, que es el tema que está ahí presente en el tema de la feria, ¿no? El lenguaje crea puentes, los puentes de comunicación, que puede haber puentes incluso entre idiomas distintos a través de la traducción, pero también puede haber fronteras en cuanto que hay términos que se usan en un lugar y que no se usan en otros, hay elementos que tienen que ver con el habla, por ejemplo, los tonos de hablar, ¿no? Yo la primera vez que entré a ver una película cubana me salí porque no entendía nada. Y estaba en español, lo que pasa es que estaba en español tan rápido que tú no podías tener nada de y no entendía yo nada. Pero esas son diferencias que en México tenemos nuestras diferencias entre el tono norteño, el tono yucateco, el tono de Sinaloa, que es En distinto. Veracruz ni se diga, ¿eh? En Veracruz además es muy famoso el léxico de Alvarado y pues, se crean tradiciones. Sí, así es. Y en ese sentido, como bien lo dice usted, en este bagaje cultural y sobre todo en la cuestión de las palabras, también hay como no sé si el concepto está bien dicho, una revolución en cuestión de las generaciones, con algunos términos que se están o que se están abonando desde incluso las juventudes. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? Vamos exactamente hacia un lugar desconocido. Es decir, porque son precisamente las nuevas generaciones quienes van imponiendo su propia habla. Hay hablas generacionales, hay modismos, palabras que aparecen y desaparecen, ¿no? Eh, en mi época, bueno, era muy criticado cuando alguien decía onda. Y ahora onda ya no se usa, suena a un arcaísmo, suena a una palabra como del siglo XIX y no del XX. Y entonces de eso se trata, pues de cuestionarnos sobre esa parte invisible de nuestro cuerpo que es el lenguaje, tanto en las formas de expresión oral, como que estamos platicando ahorita, como en las formas de expresión escrita que se refugian en los distintos libros, pero también básicamente en la literatura. Cada país, los países centroamericanos y el Caribe que ahora están invitados a esta feria, tiene sus propias tradiciones y es muy distinta la tradición poética de Nicaragua a la tradición poética de Panamá o a la de Cuba o a la de México, ¿sí? Y así pasa en todo el ámbito del lenguaje. Muy bien, ya para cerrar esta amena charla, ¿qué le parece la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU en Veracruz? ¿Cómo rompe paradigmas precisamente en cuestión en el país, en esta brecha importante para la lectura? Eh, yo creo que el tema que eligieron es un tema que está candente. Es decir, si cualquiera prende la televisión en estos momentos, va a ver a las fronteras llenas de fronteras y a los puentes llenos de tránsito también. Es decir, hay movimiento y ese movimiento es lo que hay que platicar. Una feria es una invitación a la lectura, pero es también una invitación a la socialidad. No se necesita consumir libros y tener dinero para comprar muchos, sino también platicar de los libros, interesarse por unos, intercambiar ideas, intercambiar recomendaciones. Una feria es un espacio de generación de lectores. Muy bien, muy amable y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y va a estar muy bien la feria. Que vengan los que puedan. Ándale, pues. Excelente, gracias.
Un gusto saludarlas y saludarlos y bueno, me encuentro en la Feria Internacional del Libro Universitario con la escritora Laura García Arroyo. Muchas gracias por esta entrevista y sobre todo para que nos hable acerca de esta presentación de su libro, Se hace camino al hablar. Bienvenida a Veracruz. Muchísimas gracias, pues muy contenta de estar acá. Hemos venido ya alguna vez pues a esta feria, hemos estado en 2, 3 ocasiones con la dichosa palabra en Jalapa. Y Veracruz fue uno de nuestros primeros estados para salir en locación con la dichosa palabra hace ya 20 años, entonces pues muy contentos. Este es un estado consentido en el que nos gusta mucho estar y venir, así que pues muy contentos de estar en esta charla que voy a tener en unos minutos con Eduardo Casar, pues acerca un poco para reforzar esta idea de la feria, que tiene que ver con los puentes y las fronteras de los idiomas y las palabras, de las culturas y también de los países, y cómo nosotros lo que pretendemos demostrar es que las palabras en realidad no responden a esas fronteras, no responden a esas ideas políticas, sino que viajan, no necesitan pasaporte y por lo tanto viajan más libremente y además cada vez que alguien viaja pues se lleva sus palabras consigo en la maleta, no pesan, no se ven y de alguna forma uno cuando vuelve de los viajes también vuelve cargado de palabras nuevas porque ha conocido conceptos nuevos, porque ha conocido culturas nuevas con otras maneras de ver la vida y también con ganas de expresar todo lo que ha vivido, lo que ha experimentado en esos viajes con palabras. Entonces ahí también sale la literatura. ¿Qué se va a encontrar el lector y con qué le gustaría que se quedara precisamente en esta lectura? Pues con la idea de que el idioma es una herramienta que tenemos muy poderosa, es una capacidad que tenemos, es un privilegio y el hecho de compartir una lengua que nos une a tantos millones de personas pues tiene que celebrar la diversidad, los acentos, las maneras propias y locales de hablar un mismo idioma y celebrar esa riqueza. Qué bueno que esta feria está dedicada al Caribe, que es una zona que quizá no se le presta tanta atención. Justo veníamos ahora en la carretera y decíamos pues que hay muchos países de los que no conocemos tanta literatura, no podemos nombrar ni siquiera un solo autor que hayamos leído, que conozcamos, y creo que estas ferias lo que hacen es un poco dar a conocer esos nombres, esas voces, esas realidades, que se pueden conocer igual un poco por las noticias, por los periódicos, pero no es lo mismo que conocerlo por la literatura, tanto la de ficción como la de no ficción. Entonces, bueno, nosotros un poco lo que queremos es que la gente preste más atención, que esté más interesada en buscar ese tipo de cosas que pueden suceder en las ferias, pero también terminando las ferias pues nos podemos llevar una tarea a casa para seguir leyendo y para seguir buscando. Tenemos un momento fenomenal ahora para poder conseguir literatura de otros países de una manera mucho más fácil y rápida que antes. Bueno, pues eso es nuestra idea, siempre es que la gente se vaya a casa con ganas de más. Y precisamente con ese mensaje, una invitación para que venga la gente a la Feria Internacional del Libro. Pues por supuesto que la gente venga, empiezo hoy, viernes 12 de mayo, va a estar aquí unos días y aparte que las locaciones son maravillosas, Jalapa siempre es un lugar entrañable, que merece la pena cualquier visita, pero además está llena de libros y de pláticas. Veníamos en el coche con Jorge Galán, que es un poeta salvadoreño. Bueno, pues la oportunidad de conocer a gente que de otra manera no podrías conocer, me parece que uno nunca sale igual de una feria que cuando entró y siempre hay unas sorpresas inesperadas que llevarse a casa y cuando uno se mete en la cama siempre se va a quedar pensando en todo lo que vivió y que no estaba previsto. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable.